depende del capital natural. Cuando uno tiene un sistema de producción que depende del capital financiero, está muerto. Donde hay que ir al banco a pedir plata para montar el sistema, para poderlo mantener, para comprar la urea, para el equipo de riego, para los insumos y los nutrientes del suelo y todas las cosas, está uno perdido. Entonces es un sistema que en esos procesos biológicos naturales sustenta toda su productividad. Energía solar, nitrógeno atmosférico transformado a través de una bacteria fijadora de nitrógeno con plantas leguminosas. Lo que hay detrás de la poca o mucha humedad, cantidad de agua, precipitación, que los árboles pues, van a ejercer un papel muy dinamizador para que si es mucha precipitación no haya procesos de erosión y si es poca precipitación pues haya procesos en donde la evapotranspiración no se vaya a ver sustancialmente muy perjudicial. Todo lo que hay detrás de los procesos naturales son los que le dan la viabilidad y el soporte al sistema, incluyendo lógicamente lo que tiene que ver con la capacidad productiva del suelo, en términos de la química, la física y la biología, que desafortunadamente ha sido un poco trabajada, un poco investigada. Entonces, con estos procesos hemos llegado a tener, después de muchos años, cuando nosotros comparamos un sistema de producción de monocultivo con un sistema de producción silvopastoril, vemos cómo podemos tener casi un 30% de más producción de biomasa en materia seca, al pasar de 23 a casi 30 toneladas de materia seca por hectárea por año, comestible por parte de los animales, con una proteína cruda que tiene un incremento de más del 60% y más del 20% de energía, al pasar de 25 a 4 y pico y de 56.000 a más de 70.000 megacalorías por hectárea por año. Aquí es donde está el secreto de la eficiencia de nuestros sistemas de producción, déficit de proteína y déficit de energía. Y un sistema silvopastoril nos lo está corrigiendo y nos está dando una bondad desde el punto de vista de poder mejorar la carga, pero esa carga la mejoramos con una mejor nutrición y esa mejor nutrición va de la mano de una mayor productividad. Entonces, calcio, fósforo, todo lo que hay detrás de los diferentes elementos naturales, también hay unos elementos importantes, fruto de las investigaciones que hemos venido desarrollando. Y cuando analizamos la materia orgánica, pues pasamos de 2.5, 2.9% de materia orgánica a tener ya la materia orgánica muy similar a las condiciones de bosque, como vamos a ver ahora. Entonces, pues, definitivamente aquí hay algo que va de la mano de un elemento fundamental, que es no tener que estar utilizando 400 kilos de urea, que hoy es imposible utilizarlo, no solo por el costo, sino porque no hay. Y la parte de riego se minimiza considerablemente la cantidad de agua que tiene un sistema silvopastoril. Entonces este es un sistema que no tiene la dependencia, que tiene la autonomía y que genera esas condiciones que estamos viendo para poder tener una carga que pasa de 2.4, 2.5 a 4 con un incremento supremamente importante. Entonces, como tener otra finca. Si nosotros duplicamos la carga, es como si compráramos otra finca. Como no podemos comprar otra finca, pues trabajamos más vale el sistema al interior de nuestra finca. Entonces, ya implementado el sistema silvopastoril, viene el otro elemento. ¿Con qué acompañamos el sistema silvopastoril? Entonces, detrás del acompañamiento del sistema silvopastoril, hoy en día le estamos dando un énfasis muy fuerte a nuestros recursos genéticos de razas criollas y razas colombianas. En este momento estamos viendo y analizando a través de la nutracéutica cómo estos animales tienen unas calidades en la composición de su leche o en las características cárnicas a través de los estudios de genómica, que son estudios de genética molecular, llegando a los genes muy avanzados y con los cuales podemos, como vamos a ver ahora, determinar qué característica y qué composición de variables de un interés económico puede existir allí. Entonces aquí es donde la zootecnia, la rama de la producción animal, la veterinaria, la agronomía empiezan a encontrar, no solo con la biología, con lo que hemos visto de la parte del elemento de la biodiversidad, sino lo que hay detrás del concepto de la industrialización. Entonces ya viene la parte de
nosotros no nos podemos quedar aquí. Nosotros no podemos seguir siendo productores primarios. Si nosotros seguimos siendo productores primarios, dependiendo de un industrial que venga y nos compre la leche, no vamos a ser sostenibles en el tiempo. Entonces nosotros tenemos que dar el paso adelante para que lo que hagamos aquí con todo este esfuerzo pueda llegar aquí al consumidor final. Y no una leche que llegue a un carro tanque, la mezclan en un ciclo de miles de litros, miles de miles, y entonces no llega la diferenciación a ese consumidor final. Entonces ahí hay algo sobre lo cual debemos de trabajar. Trabajamos con el ganado lucerna, que lo formó mi abuelo. El proceso de formación del ganado lucerna fue a través del Cartón del Valle, que es la raza criolla nuestra, que tuvo su proceso de adaptación hace más de 500 años, que unió al holstein y al chorro lechero, hace todo su proceso y con selección natural, con pura utilización de registro. En 1957 se cierra la introducción de razas y ya viene todo lo que es la homeostasis y el cruzamiento y la enrunaje a través de la selección de cada uno de estos animales. Entonces vamos a ver un proceso de transformación en el registro desde 1950 en producción de leche, en donde en la hacienda Lucerna se arranca el proceso y de 1937 a 1957 hay todo este proceso de incremento de inventario en los cruces que fue haciendo mi abuelo para llegar a producir la raza Lucerna en Colombia. Y vemos cómo aquí hay la exotría o el cruzamiento, utilizando el ratón, utilizando el... de transformación en términos de la información, la producción de leche, que en ese momento era una producción de leche que no superaba los 2.000 litros de leche por lactancia, para hoy tener más de 3.000 litros de leche, fruto de llevar registros, de hacer un análisis muy minucioso en la parte de los cruzamientos y cómo la parte reproductiva, la parte sanitaria y todo eso se va. Pues es el Palma con el de atrás, pero esto ya datos nuestros de ratico con el ganado lucerna, en donde tenemos más de 3.000 litros de leche por lactancia, que se reflejan en cerca de 2.800 a 2.900 litros de leche por intervalo de parto, o sea, teniendo en cuenta el periodo de la vaca seca y la cantidad de leche que produce, se divide entre el número de días de intervalo entre partos, que es lo real, para poder hacer una selección que tenga en cuenta características de adaptación. Que las características de adaptación se reflejan en características productivas y de eficiencia. Entonces miren ustedes lo importante de la información, cómo hay, si estamos en una línea de tendencia, pues hay un incremento en la parte de productividad. El intervalo entre parto acá era un poco alto, fruto de unos problemas que se tenían desde el punto de vista que se corrigieron, y miren cómo ya se va metiendo el parámetro de producción de leche por intervalo de parto. La selección hoy en día ya no solo depende de estos parámetros, sino que estamos teniendo parámetros ya con la genómica y parámetros con la calidad de leche y con otras características sanitarias que para nuestra propuesta, que es de manejo agroecológico, certificados bajo el esquema de producción orgánica, y que hoy estamos haciendo la transición en producción biodinámica, pues nos exigen tener una sanidad de dato extremadamente eficiente. Pues miren, en 1994, trabajo de investigación que se hace con suelos, materia orgánica de los suelos, como el bosque tenía 4.2% de materia orgánica, y los diferentes sistemas de producción, sea ganadería, cultivos y caña de azúcar sometida a quema en nuestra región, ya había perdido toda esta materia orgánica orgánica. ¿Que vieron de qué? De la transformación de esos sistemas de producción de 1942 a la fecha. Entonces aquí entramos nosotros en una decisión de cambiar todo el manejo radicalmente. Pasó el 31 de diciembre y el 1 de enero del año siguiente estábamos haciendo cosas novedosas que nos iban a generar un grado de incertidumbre, sí, pero que queríamos tener claro que debíamos de entregarle a una siguiente generación suelos mejorados y muy de la mano de lo que eran las características de nuestra línea base, que es la materia orgánica del bosque, cuando uno todavía no ha hecho ninguna intervención. Entonces miren cómo, de 1924 a 2012, con caña de azúcar,
agroecológica con sistemas de producción silvopastoril, ya tenemos casi las mismas producciones de materia orgánica. ¿Quién es el referente allí? El componente forestal. Es el que dinamiza los procesos de cambio. Nosotros no podemos dinamizar procesos de cambio con monocultivos, sino con una propuesta de manejo donde verdaderamente toda esa producción de biomasa se encargue de ir haciendo un reciclaje sobre esas propiedades de mejoramiento sobre el suelo. Entonces, una pregunta. sí. Puedes devolverte la diapositiva. En el aumento de ese 4,10 en el 2012, ese SFPI, eso equivale a que bosque como tal. Ese es el sistema del bosque 4,10. Este es sistema silvopastoril intensivo. El bosque sigue con el mismo referente. Aquí no lo ponemos porque el bosque no nos ha cambiado. El bosque sigue siendo un sistema estable en el tiempo y permanece sin estas variaciones que sí se dan cuando ya el hombre le mete la mano al sistema de producción y quiere hacer un impacto sobre unas necesidades muy específicas que en este caso deterioran la materia orgánica. Y si nosotros deterioramos la materia orgánica, pues el beneficio es, sea el sistema silvopastoril, o sea un sistema de caña, de piña, de haz, de lo que quieran poner, no va a ser viable, porque estamos deteriorando las condiciones de donde están los nutrientes y donde va a soportar el sistema total. Entonces esto no es bosque, sino sistema silvopastoril intensivo y el manejo agroecológico de la caña, ya con las condiciones de materia orgánica del bosque como línea base. ¿Sí quedó claro? ¿Y el aumento igual de los dos es algo como positivo o viene siendo algo negativo? ¿Cómo así? Pues viene siendo... ¿Qué es materia orgánica? O sea, ¿qué es la materia orgánica? La materia orgánica es donde están los nutrientes, sí, donde está la vida del suelo. Entonces, si yo tengo más nutrientes, tengo más vida en un ambiente de suelo con porosidad, con muy buena oxigenación, sin compactación, todo esto se va dando la dinámica de la vida del suelo para que esa transformación se vaya haciendo de una forma muy natural y en la medida en que nosotros incrementemos esta materia orgánica, pues es mejor. Ahora, no es incrementar materia orgánica por incrementar, porque aquí estamos en condiciones de bosque seco tropical, hay una temperatura, hay una altura sobre el nivel del mar, y nosotros no vamos a tener materia orgánica como las que tienen las zonas de páramo, zonas frías que son muy altas, pero es una materia orgánica que está casi que sin ninguna actividad microbiana por las mismas temperaturas. Entonces ahí es donde hay que entender que cada zona agroecológica tiene sus techos, sus márgenes de materia orgánica, y si uno va a una zona que hay una condición de materia orgánica, de zona agroecológica más alta o más baja, pues va a tener una mayor o menor materia orgánica. Aquí es donde está la vida del suelo. Aquí es donde está la dinámica mayor. Aquí es donde se da la regulación de la humedad. Por decir algo, si yo paso de un 3% a un 4% de materia orgánica, estoy reteniendo 15 litros de agua por metro cuadrado de superficie. Entonces se me convierte como el riego por goteo en una zona de bosque seco tropical donde hay un déficit hídrico. Pero esa materia orgánica es como una esponja. Tú coges una esponja seca y ¿qué pasa? La metes en el lavadero y ¿qué sucede? Absorbe agua, se pone pesada. En la medida en que ella la saca del agua, empieza a gotear. Entonces lo que hace el suelo cuando llega la época seca. Entonces llega la época de humedad, tiene agua, llega la época seca y empieza a suministrarse a las plantas. Si no hay materia orgánica, ese proceso no se da. O se percola o se evapotranspira, dependiendo de qué suelo tenga, pero no se va a dar esa retención de... Una pregunta, ¿qué características tiene el suelo que se maneja aquí? ¿Arcilloso, tanto arcilloso? Nosotros aquí tenemos suelos francoarcillosos. Son suelos que son de pH neutro, de los suelos más ricos que pueden haber en el mundo, los suelos del Valle del Cauca. Pues acá una zona privilegiada en el mundo por su topografía, por su humedad, por sus condiciones de suelo, de formación volcánica. Esto es un lago. El Valle del Cauca en la
parte plana es un lago. Ese lago se desocupa por una situación que se da a nivel de la cordillera. Se desocupa, se seca el lago en el Valle de Cauca. Estamos hablando de miles de años. Se forma el río Cauca y se forman todo lo que son las vertientes de las diferentes cuencas desde el norte hasta el sur del Valle de Cauca, que alimentan el río Cauca. Entonces, cuando nosotros hablamos de un sistema silvopastoril, es básicamente esto: es una oferta múltiple en nutrientes, múltiple en oferta de diferentes componentes. Aquí tienen estrella, tienen guinea, aquí tienen guásimo, tienen leucaena, tienen botos de oro, tienen otras que son hoy catalogadas como unas malezas que hoy estamos investigando en nutrición animal, fruto de tener el componente de los ovinos, que hablaremos más adelante, donde tienen un consumo supremamente eficiente de plantas que han sido totalmente maltratadas con agroquímicos. El fruto de eso es que estamos trabajando esta propuesta. Pero tiene un enfoque de un sistema de pastoreo multiespecie, en donde tenemos búfalos, donde tenemos ganado bovino, donde tenemos equinos, donde tenemos ovinos, donde nos aprovechan de una forma muy eficiente cada uno de los diferentes recursos que tengamos en nuestro ecosistema de forma natural. Y no estar uno peleando con agroquímicos, estar peleando por elementos que desde el punto de vista de una u otra especie lo va a aprovechar de forma eficiente. ¿Qué raza bubalina manejan? Nosotros, o sea, decir que aquí en Colombia hay una raza muy específica con tal difícil, porque aquí ha habido una mezcla, está el Mediterráneo. Está el Mediterráneo, está el fangoso. La tiene el Mediterráneo, eso para la parte Está, o sea, el bufalix, o sea, hay una mezcla, ¿no? Creo que hemos visto y a nivel de la genómica ha aparecido es una mezcla de Mediterráneo, con morra, con los diferentes componentes que han llegado aquí, digamos, a nuestro medio. Entonces, cuando nosotros hablamos de los búfalos, pues, una especie maravillosa. Su producción de leche es mayor. Y de No, mejor o calidad. sea, la producción de leche es mayor en calidad que la de un bovino. por las O comunidades sea, de grasa. muchísima más grasa, muchísimo más sólidos y es ideal para procesos de transformación. En los machos incrementos de 880 gramos en promedio, mientras que las hembras de destete 820 y en la parte del levante por encima de 500 y hasta 600 gramos. Esta especie maravillosa es un comportamiento que la gente diría, bueno, ¿qué hace el búfalo en bosques secotropicales? Donde aquí no hay ríos, donde aquí no hay lagos. Y es sencillamente, nuevamente, el componente forestal el que hace la regulación de su temperatura y permite que tenga unos parámetros, no solo en la parte de productividad, sino en los parámetros diarios. Y miren esto, es una maravilla, es una especie bellísima sobre la cual hay que prestar una atención. Una pregunta, perdón. Cuando dice edad de servicio son 24 meses ahí, ¿cierto? 24 meses, aquí está. 24 de servicio en meses. meses. Entonces, al ser 24 meses no es una reproducción muy tardía. ¿Por qué? Pues, pues uno acostumbrado con las jerseys que entran precozmente a la maduración, como entre los 15 y 16 meses, a tener a los 26, 24. Eso en el tiempo el animal se va afectando. O sea, esa precocidad y todo eso. Si hay algo precoz en los búfalos, muchísimo más precoz que un jersey. Lo que pasa es que nosotros aquí, ¿qué pasa? Peso al servicio 410 kilos. O sea, cuando tú tienes una jersey que es de una talla pequeña, eso no pesa más de 300 a 320 kilos para el primer servicio. Aquí tú estás hablando de un individuo de 410 kilos con 24 meses al servicio. Es un concepto totalmente diferente. Con una estructura musculoesquelética de cero dependencia de insumos. Para tú tener la jersey tienes que meterle mucho concentrado. Tienes que meterle mucho de manejo. Esto no. Esto es leche de la madre, sal, agua, sistema silvopastoril y no más. Estos animales no consumen un solo kilo de concentrado. Claro, porque Estamos enfrentados a... no son animales para ser asesinados ni estabulados, sino son animales Sí, es un dato muy llamativo.
estos animales son muy territoriales con sus crías. He estado en una producción bufalina en Quindío en la cual los operarios primero tendrían que separar a las madres y a los machos para poder siquiera alcanzar una de las crías por la agresión que podía presentar. Presentaron agresiones hacia los caballos, hacia perros, cualquier animal que se acercara a las crías. No han presentado esos mismos inconvenientes. El búfalo, en su comportamiento, se caracteriza por tener una memoria impresionante. Para el búfalo ha tenido un maltrato, ha tenido unas condiciones de estrés, algo que lo marca en su vida, lo lleva en su ADN, como decimos nosotros. Pero sí hay un comportamiento en términos de que todavía no hemos logrado entender la especie, la tenemos que valorar más desde el punto de vista de su bienestar animal. Y hay aspectos en donde abandonan las crías, no sabemos por qué. ¿Será que la influencia del hombre los lleva a que lo vean como un depredador y cosas de tipo? Pero sí hemos hecho selección por temperamento. Hay búfalas que son bravas. Aquí llegó una búfala con la nariz reventada. La argolla que le ponían para jalar sacando semilla, fruto de palma africana. La jalaron tanto que llegó con la nariz, el morro. Pues es una búfala que tiene un comportamiento de todo el día aquí. Entonces, eso es la memoria y el comportamiento de esos motos. Entonces, hay que entenderlo, pero esto hay una maravilla aquí. Nuestra ganadería en condiciones de suelos a nivel de muchas áreas del país no es para ganadería bovina, es para ganadería bufalina. Eso ya lo tenemos muy en cuenta. Por lo menos el comportamiento de los búfalos, por lo que he leído, cuando abandonan una cría o cuando de verdad dispenden de alguno de la manada es o por depredadores que pueden tomar al ser humano como un depredador, no como un ayudante o como un ser cotidiano, o también porque el animal de por sí ellos lo descartan por enfermo o convaleciente. Y esa es la respuesta que tienen ellos. Eso no lo entienden. Entonces uno dice, sí, está recién nacido, cójalo para curarle el ombligo. Ellos curarle el ombligo, ellos se van con curación o sin curación. Pero uno, en la parte esotérica, hay que curarlo. Hay que curarlo. No hay que tatuar para identificarlo. Entonces hay que identificar y ellos lo asumen como agresión. Entonces por eso es que se da. Entonces hay que entender un poquito más esa parte. En ovinos, eso es un proyecto de ovinos de raza Peliway, está cultivado en el cultivo de la caña de azúcar, consumiendo en áreas marginales y dentro del cultivo las diferentes especies de res. Entonces ustedes lo ven aquí, bien, con las cabezas levantadas, no comen la caña si tienen la cantidad de reses que ustedes ven aquí. Eso es verde, amaranto. Esto tiene un nivel de proteína, esto lo utilizan en ensaladas para humanos. Ya lo tenemos en laboratorio y son especies de 25 y hasta 30% de proteína. ¿Cómo se llama? Bledo. El amaranto, eso es un amaranto. ¿El mismo amaranto que se utiliza en los humanos? Claro. Miren, esta es la selección que hemos venido haciendo, ovejas con una habilidad materna fuertísima, porque hemos llegado a tener más del 75% de partos generales. Si nosotros no seleccionamos ovejas con habilidad materna, con muy buena glándula mamaria, para que le den no solo a uno, sino a dos y hasta tres, pues se nos van a morir las crías, por la cantidad de posibilidades desde el punto de vista de adaptación. Parámetros del programa bovino, miren. Al destete en lo que es machos, al destete en lo que es hembras, parámetros que realmente son interesantes para lo que es un proyecto articulado a zonas marginales, no concentrados en el 100% del tiempo, en etapas fisiológicas que lo ameritan, sí lo utilizamos, pero con un nivel de información y unas desviaciones estándar que nos permiten que trabajar en programas de mejoramiento genómico. Cuando uno tiene una desviación estándar alta, quiere decir que tiene animales desde un peso X hasta un peso muy bueno, y los animales de la media hacia el peso bueno y los que están acá en la parte más alta son los que uno coge para hacer la selección y poder llegar a parámetros promedio. Entonces allí es donde está el papel del mejorador desde el punto de vista de las características zootécnicas que uno esté tratando de implementar. Qué pena, se devuelve la siguiente diapositiva. Esta mañana estábamos hablando precisamente un
estándar. La desviación estándar es qué tan separados están los datos o qué tan cercanos. Vienen las desviaciones aquí. Hay unos valores, pues la ganancia diaria que es un poco más amplia, pero entre más pequeña es la desviación estándar, quiere decir que el grupo se comporta más parejo. Entonces, pues quería como resaltar eso. Esta mañana precisamente estábamos hablando de un poquito de la dificultad que tienen con estadística y que es chévere, Eso es que no, complejo. y que, pero miren la Le aplicación. tenemos la estadística, ¿para qué no sirve? ¿Y eso para qué? Eso no es la gente. No. Sí. Una persona en el área de la producción animal que no maneje la estadística, porque todo el mundo me lo pregunta. o sea, todo se maneja en base a parámetros, pero los parámetros tienen que ser parámetros que estadísticamente nos den la confianza y que sean confortables para lo que realmente. Entonces le tenemos porque la estadística, porque es muy complicada, porque tiene que ir, pero el mejoramiento animal, la estadística es la esencia y el diseño experimental para tener. Pero en el sector nuestro le tenemos pereza, no nos gusta, como que eso es para otras áreas, y para qué nos dan estadística, y para qué nos dan estas cosas, y ahorita que no viene a entender esa instancia cuando el trabajo estos proyectos. Pero miren lo que es la diversidad de solo 4 grupos zoológicos: avifauna, hormigas, mariposas, arañas y avifauna migratoria. Miren el bosque. Uno dice, no, el bosque es el que tiene la mejor biodiversidad en todo. No, miren, la mayor biodiversidad en mariposas, pero en arañas los sistemas hipopastoriles, en avifauna los sistemas hipopastoriles, la caña agroecológica en hormigas y en lo que es aves migratorias también bien. El que sí pierde siempre el daño es la caña convencional y los sistemas de producción que vayan de la mano de la dependencia de los agroquímicos y de todo. Entonces, ¿cuál es esa biodiversidad funcional? Ejemplos. Dicotomius belus, el cucarrón estercolero. ¿Lo han visto trabajando en campo en el hipopotreros? Bueno, este cucarrón se encarga de hacer estas bolas. Él hace estas bolas, que son bolas de qué? De estiércol. ¿Y estas bolas? ¿Qué hace con estas bolas? Las entierra a una profundidad que le permite al sistema vehicular de esas plantas que estén acompañando al sistema tener nutrientes, y por eso hay que aplicar agroquímicos, y por eso hay balance de nutrientes y todas estas cosas. Entonces allí es donde está la esencia frente a lo que es esa biodiversidad funcional que nunca nos enseñamos, por lo menos en la época que estuvimos, y que definitivamente es importantísimo. Miren, el bivalvo y la garrapatera, este es muy conciso. ¿Consumiendo qué? Piojos, garrapatas y... ¿Qué está haciendo? Bienestar animal. ¿Qué hay aquí? Es una simbiosis de un animal que se beneficia porque le están haciendo la extracción de los parásitos externos, y el otro que se beneficia porque con estos parásitos externos se está nutriendo. Entonces, fruto de eso es que empezamos a entenderlo. Y como aquí en los sistemas silvopastoriles con ovinos tenemos una sustancia que es la lanolina, que es una grasa que tiene el ovino, que no permite que la garrapata llegue a chupar sangre. Entonces también utilizamos el ovino para meter a los potreros. Ellos sacan la garrapata en forma de ladillas, le dan muy temprano, y la garrapata dice, aquí está, llegó mi hospedero, pero cuando llega a ver de extraer sangre no lo puede hacer. Entonces el ovino se vuelve en el vehículo que saca la garrapata de los sistemas. Entonces miren cómo se puede trabajar integralmente de una forma sana y articulada con la naturaleza. El tema de los ovinos ahí lo manejan, ¿es interrelacionado con los conjunto con los demás animales o va por ella? No. Aquí Tengo 5 páginas para va ver esto. el cultivo de la caña de azúcar. Lo que pasa es que cuando ellas tienen algunas etapas fisiológicas, sí hacemos un sistema silvopastoril independiente para ellos. Ellos van haciendo la labor de erradicadores. No el repaso, sino el consumo, porque son muy selectivos. El ovino en repaso no funciona. La mitad del video salió, porque el ovino tiene una capacidad selectiva de la máxima expresión en las diferentes tal cosa, miren los datos ahí. La tabla es muy selectiva también. Muy selectiva. Entonces, mire, parámetros en evaluaciones, vean. Mire, con 700